introducir nuevos inventarios en Omnidia es muy sencillo. Simplemente vamos al icono del microscopio y se nos abre una nueva ventana, una nueva pantalla donde podemos introducir los datos referidos a un inventario florístico. Por ejemplo, este que tenemos aquí a la derecha, correspondiente al río Colepato, punto de muestreo 2, en la cual tenemos un listado de especies de diatomeas junto con su abundancia relativa. Entonces vamos aquí a nuevo y se nos abre una nueva pantalla en la cual podemos ir introduciendo la información relativa al punto de muestreo. Por ejemplo, nombre, vamos a llamarle Colepato 2, la fecha, que puede ser la fecha en la que se introducen los datos o bien la fecha de muestreo, la cuenca hidrográfica, el sitio, aquí pondríamos otra vez Colepato o 2 o julio de 2018, en fin, cualquier información que nos permita recuperar esta ficha en el conjunto de la base de datos de Omnidia. No es necesario, no es obligatorio añadir todos los datos, pero bueno, los suficientes como para poder identificar luego este punto en la base de datos. Una vez que lo tenemos hecho, pues vamos a añadir. En este botón verde vamos a ir añadiendo uno a uno los distintos taxones, las distintas especies de este inventario florístico. Hay que añadirlos, como saben, con los códigos Omnidia de 4 letras que se corresponden con cada nombre en este caso de cada especie. Por ejemplo, Agnathidium minutissimum, que es el código es ADMI, tenemos una abundancia de 167 valvas. Vamos a OK y vemos que ya aparece ese primer dato en nuestro listado de Omnidia. Vamos a introducir una segunda especie, Encionema minutum, ENMI. Si se dan cuenta, al dar al tabulador nos aparece el nombre que se corresponde con ese código para poder comprobar que lo hemos introducido correctamente. En este caso la abundancia es de un individuo. Vamos a por una tercera especie, Encionema silesiacum, cuyo código es ESLE, también con un individuo. OK. La cuarta sería Fragilaria gracilis, FGRA. 35 y así sucesivamente hasta completar todas las especies incluidas en ese inventario. Si en algún momento dudo de cuál es el código correspondiente a una especie, siempre podemos ir a ver si podemos ir a esta ventana de Omnidia con forma de diatomea, en la cual tenemos el listado completo de todas las especies incluidas. Entonces las podemos buscar con el nombre completo. Por ejemplo, imaginemos que no sabemos cuál es el código de Fragilaria gracilis, pues metemos aquí el nombre, le damos a buscar, hay que esperar unos segundos porque es una base de datos muy grande. No lo he escrito bien, es Fragilaria gracilis. Aquí tenemos que el código correcto de esta especie es FGRA, porque esta otra es la forma teratológica de la especie. La forma normal es FGRA.
si se fijan aquí arriba, vamos obteniendo además el acumulativo de valvas de individuos contabilizados hasta la fecha en este inventario. Se supone que cuando tenemos más de 400 individuos podemos detener el conteo. Vamos a suponer que ya hemos llegado para no hacer el vídeo muy largo. Y cuando hemos llegado ya al final, pues le damos a stop. Y nos permite o bien cancelar el inventario si lo hemos hecho mal, o bien guardarlo para conservarlo en la base de datos de Omnidia. Le damos a guardar y si se fijan aquí aparece ese inventario. Aquí ya podemos obtener toda la información ecológica relativa a ese punto de muestreo. Aquí tenemos el inventario con las especies en forma de códigos, las abundancias, los nombres completos y los valores S y V relativos a cada taxón. En la pestaña de IBD tenemos los valores correspondientes al cálculo de este índice en concreto, el índice biológico de diatomeas. En comentarios, pues cualquier comentario que podemos añadir con respecto al mismo. Aquí a la derecha además nos aparece información complementaria de carácter ecológico que, bueno, podemos, para visualizar mejor los resultados, lo mejor es imprimir el inventario. Vamos aquí a la opción de imprimir. En realidad no se trata de imprimir, sino de generar un archivo de Excel. Podemos hacer ambas cosas. Imprimir una especie de ficha o de informe relativo a esa muestra en concreto o a un conjunto de muestras, o bien exportar los datos que hemos introducido en formato Excel. Vamos a hacer ambas cosas para ver cómo queda. Primero tenemos que buscar cuál es el inventario que hemos introducido. Aquí en buscar se trata de este en concreto, Colepato 2. Vamos a imprimirlo. Vamos a hacer un informe detallado de este inventario y vamos a pedirle que nos calcule o que nos dé pues toda la información importante o interesante desde el punto de vista ecológico. Vamos a generar un archivo PDF que vamos a guardar en el escritorio, por ejemplo. Ya lo tenemos aquí y nos aparece pues la información relativa a este punto de muestreo, el nombre, el caso de que lo hubiéramos introducido en la cuenca, el río, el nombre del río, el punto de muestreo, etcétera. Y aquí aparece la información que queríamos obtener, que es el resultado de los índices diatomológicos aplicados, que son un total de 20. El índice CE, el índice de esquí, el índice Hurliman, el IPD, el IPG. Quizás el más interesante para nosotros es el IPS, que como saben los índices varían entre 1 y 20. 1 calidad pésima, 20 calidad óptima del agua. Aquí tenemos un valor muy alto de 19,8 y aquí
ha dado información muy interesante. Aquí nos dice que el 100% de las especies introducidas en el inventario han sido tenidas en cuenta a la hora de computar el resultado de este índice en concreto. Ya saben que no todos los índices consideran todas las especies. Hay índices que tienen en cuenta casi todas las especies, por ejemplo el IPS o el IPG. Hay otros que tienen en cuenta un porcentaje muy bajo de especies. Por ejemplo, el índice de Sladeček solo ha tenido en cuenta la mitad de las especies introducidas en el inventario, por lo tanto su resultado sería relativamente menos fiable. Estos datos también se pueden exportar en forma de Excel para tratarlos estadísticamente con otros programas de forma más sencilla. Vamos a guardarlos en un Excel para ver cómo queda. En el Excel resultante pues tenemos básicamente la misma información que habíamos en el PDF y además los valores de las distintas métricas, de los distintos índices de calidad que usan diatomeas usados internacionalmente. Tenemos el IBD que tiene un valor de 20, el IDG de 4,38, etc. Y debajo de estos datos tenemos pues el inventario florístico que hemos introducido. En este caso por una sola muestra, pero si hubiéramos hecho un Excel con los resultados de un montón de muestras, de varias, de 20, de 30 muestras, pues tendríamos una tabla de especies por muestras, ¿no? Aquí. Lo cual es muy útil, pues por ejemplo, para trabajar con ellos en otros programas estadísticos como PAST, etcétera, para ver cuál es la relación entre los inventarios florísticos, las muestras, los conteos de diatomeas y, por ejemplo, las variables ambientales, las variables físico-químicas.